Es motivo de preocupación de los pensionados, de las pensionadas y de las asociaciones, federaciones y confederaciones de pensionados de Colombia el tema de la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. ¿En qué consiste esto? La Ley 100 de 1993, en el artículo 14, ordenó que las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivencia y sustitución se reajustaran anualmente el 1 de enero de oficio en una suma equivalente al incremento del índice de precios al consumidor, del IPC. ¿En qué consiste la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones? Esa pérdida está dada en 4 fenómenos fundamentales. El primero, el porcentaje de la pensión generalmente es del 75% del ingreso base de liquidación de los últimos 10 años. Todo esto corresponde al régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones. De ese 75% que ya adquiere el pensionado, vemos que ha existido una diferencia entre el IPC y el aumento del salario mínimo desde 1994 hasta el año 2017 del 17.79%. Esa diferencia entre el IPC y el salario mínimo la han perdido los pensionados en el poder adquisitivo de su pensión, como veremos a continuación. Adicionalmente, incide en la pérdida del poder adquisitivo el descuento del 12% mensual que le hacen a los pensionados de su mesada pensional con destino a salud, a la EPS. Y finalmente hay otra incidencia que es el de las cuotas moderadoras, que los pensionados la conocen como los bonos en salud, que mensualmente esa cuota moderadora le cuesta al pensionado un 3% aproximadamente de manera mensual de su pensión. En resumen, ¿cómo se pierde el poder adquisitivo de la pensión? Se pensionan los colombianos con el 75% del ingreso base de liquidación de los últimos 10 años. A esto le debemos restar el 17.79% de esa diferencia que se ha perdido entre el aumento del IPC y el salario mínimo, luego al pensionado le queda el 57.21%. A eso le debemos restar el 12% del aporte para salud, entonces le quedan a los pensionados el 45.21% como pensión. Y si le restamos el 3% de las cuotas moderadoras, entonces realmente lo que está recibiendo el pensionado es el 42.21%. Esta es una gran injusticia con los pensionados de Colombia y la única manera de corregir la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones es mediante una ley de la República que yo he denominado la ley de favorabilidad pensional para que los reajustes de las pensiones se hagan cada año aplicándole a los pensionados el mayor valor, el más alto, entre el IPC o el salario mínimo.